Hola, ¿cómo te sientes? Es un placer saludarte y darte la bienvenida nueva vez a nuestro programa Palabra de Vida, que es nuestro canal, y a este programa de estudio de Escuela Sabática. Esta vez con el título La victoria de Cristo sobre la muerte. La victoria de Cristo sobre la muerte, que es la lección número 7 de este programa de Escuela Sabática, que es el último de este año. La victoria de Cristo sobre la muerte. No te pierdas ni un momento esta interesante lección. Buenas amigos, hermanos que nos sintonizan en su canal Palabra de Vida. Una vez más con una nueva entrega de un tema muy importante. Pero antes de continuar queremos hacerte la invitación a que te suscribas, comparta, haga comentarios sobre nuestro contenido y también pues agradecemos también sus comentarios sobre cualquier inquietud que ustedes entiendan en la cual necesitamos abordar, sobre los temas, también sobre cómo poder mejorar también el trabajo que estamos haciendo. Eso lo recibiremos con mucho gusto, con mucho agrado, porque queremos crecer. También queremos invitar a que nos dé seguimiento en el otro tema. Tenemos también en este nuevo canal otro espacio al cual también te hacemos la invitación a que lo sigas, que son temas donde tratamos una temática distinta, muy particular, y también sabemos que puede ser de mucha bendición para ustedes. Así que gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. ¿Qué tal, muchachos? Todo bien, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Viviendo por la misericordia de Dios. Así es. Necesitamos orar, pero antes leo el texto de memoria para esta semana y entramos en oración. Cuando le vi, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Oremos. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, al abrir tu palabra, pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, rogando, Señor, que por favor sea con nosotros y que al compartir cada sermón, cada expresión de tu palabra, ilumine nuestro pensamiento y también, Señor, las palabras correctas para expresarla de manera que todos podamos entenderla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La victoria de Cristo sobre la muerte es una esperanza. La victoria de Cristo sobre la muerte es lo que le da el sello de aprobación, el sello de bien hecho a todo esto que nosotros creemos, que hacemos, a todo esto que tiene que ver con la salvación. Exacto. Y el texto de memoria también es bastante interesante. Podríamos hablar, pasarnos un buen tiempo hablando sobre el texto de memoria, pero lo vamos a hacer rapidito. Cuando lo vi, dijo Juan. Y hay algo interesante ahí, es que Juan estaba acostumbrado a ver a su maestro. Ver a Jesús, claro. Ya estaba acostumbrado a ver a Jesús. Pero en esta ocasión, cuando él lo vio, y en el contexto en el que lo vio, dice él que cayó como muerto a sus pies. Y él puso Jesús su diestra sobre mí diciendo, lo bueno es que el maestro no ha cambiado, claro, ahora está envuelto exactamente en un manto de luz glorificado, pero él sigue siendo el mismo maestro amante.
el mismo maestro tierno que, con el que Juan había compartido. Y ese maestro puso sus manos sobre el hombro y le dijo algo interesante. No temas. Yo soy el primero y el último, y soy el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El mismo maestro, cuando él dice, yo vivo por los siglos de los siglos, el mismo maestro dice, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es bastante interesante porque hasta entonces, claro, ya habíamos dicho que hasta la muerte de Moisés el mismo Satanás entendía que él tenía dominio sobre la muerte y que nadie se podía levantar de esa muerte. No, que por sí solo, Satanás entendía que por sí solo nadie podía hacer eso. De hecho, nadie lo había hecho hasta ese momento. Y este versículo de memoria, o sea, tiene muchos elementos, como tú mencionas, digno de que uno los comente, pero sabemos que toda la lección no es este día. Exacto. Por lo tanto, hay algo muy importante resaltar, es que el énfasis de la predicación de los apóstoles como el punto final era como recalcar la resurrección de Jesús, aunque déjenme decirle, no era algo como muy, wow, qué bien, qué agradable, qué chévere, qué maravilla. Realmente eso no se presentaba así, porque recuerden que cuando ellos presentaban a Cristo, estaban presentando a un maestro que no era aceptado por la sociedad, y el que decir ahora que es un maestro que resucitó, no se le va a creer mucho, porque ellos no tenían estatus. Y a la gente de estatus, a la gente que no tiene estatus, perdón, muchas veces no se le cree mucho lo que ellos dicen, aunque pueda parecer muy maravilloso. Suena más como estafa, suena más como engaño, suena más como que se quieren aprovechar de mí, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que ellos, cuando dice, cuando le vi, o sea, y el mismo Juan en una de sus cartas dice, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos escuchado, eso nosotros predicamos. Exactamente. O sea, no es un cuento, no es una filosofía barata la que ellos están presentando cuando presentan a Jesús. A Jesús. A un Jesús, Darling, que tiene la llave, ¿verdad? Cuando esto de la llave, que tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad sobre la muerte y el Hades. Así es, y eso yo creo que es lo más interesante de toda la lección, ¿verdad? Porque eso pues se resalta aquí, el poder que había en Cristo. Sin embargo, también hay que resaltar que aunque para muchas personas resultó un poco increíble, ¿no? Porque recordemos la historia de la iglesia primitiva, como ellos fueron hablando de eso que ellos habían vivido los discípulos, claro. También se encontraron con muchas personas que sí creyeron y que tuvieron evidencia muy clara por el poder que había en estos hombres, ¿no? Que habían recibido de su maestro, las enseñanzas. Así que vemos a un Cristo que también hizo algunas manifestaciones, como por ejemplo el llamado a Pablo. Recuerden que para el Señor llamar a Pablo tuvo que hacer una gran hazaña, ¿no? Para que este hombre pudiera creer. Y bueno, él le dijo, yo soy el Cristo, el que tú persigues, ¿no? Entonces, me imagino que Pablo se impresionó. Y ese hombre fue también uno de los grandes instrumentos que Dios utilizó para que los demás conocieran que ese que había muerto en la cruz, que de pronto no fue aceptado por la religión judía, sí era el Mesías, ¿verdad? Y que sí, literalmente había resucitado. Además de que sabemos que, bueno, creo que la lección nos resalta más adelante, que muchos hombres también resucitaron con él. De eso vamos a hablar, y bueno, antes de entrar a este punto, es bueno trabajar la lección del domingo, que es una tumba sellada. Una tumba sellada. ¿Qué es esto de una tumba sellada? La idea de una tumba sellada era una costumbre que se tenía, especialmente cuando había personas muy importantes. Se le colocaba una piedra de modo, o sea, la tumba la hacían, pero al momento de hacerla, le colocaban una piedra al lado, de modo tal que cuando esa piedra volvía y se colocaba en la puerta, como que entraba en una especie de encaje. Porque no era un sellado con material como el que tenemos hoy día, no. Era un encaje tal que de ahí nadie podía abrirla con facilidad. Tenía que hacerse un gran esfuerzo para que se pudiera quitar. Entonces, esa idea de la tumba sellada
se colocó a Jesús. Recuerden que Jesús fue colocado en la tumba de un hombre rico, Ujú. que fue en la tumba de Nicodemo. Nicodemo le consiguió una tumba muy especial a Jesús, y esas tumbas tenían que estar bien resguardadas por el tema de la delincuencia. Sí, sí. Sí, entonces, de algún modo, esta tumba era como resguardada, y no solamente tenía esta seguridad física, sino que también colocaron guardias alrededor porque recuerden que Jesús había dicho que él iba a resucitar. Sí, Y sí. que, como era evidente, Jesús nunca dijo algo que no cumplió. O sea, el hecho de que ellos tuvieran como tanto cuidado en colocar seguridad en la puerta, era que Jesús nunca había faltado a lo que él dijo. O sea, esto lo hago, o sea, así. A ti te digo, levántate y anda, resucita. O sea, calle y emudece. O sea, todo lo que Jesús dijo, no quedó nada como en el vacío o simplemente una filosofía. Era un hecho. O sea, se materializaba. Entonces dijo, yo voy a resucitar. Entonces, como ellos tenían eso en cuenta, pues trataron de asegurarse de por si acaso. Así es. Sí, claro, y que también cabe resaltar que ellos buscaron la excusa de que alguien podía venir y robar el cuerpo. Claro que ellos sabían que, como decía Alfonso, todo lo que Jesús había dicho se había cumplido. Así que ellos intentan establecer de alguna manera una seguridad tal que nadie entre o salga, ¿no? Así es. de la tumba. Y bueno, sabemos el resultado. También en el espíritu de profecía se enfatiza que se quería establecer un sello romano sobre la tumba. Me parece que eso hacía, obviamente, o le daba un criterio de seguridad aún mayor a esa piedra que se había puesto allí para que nadie pudiera removerla. Me encanta la manera como Dios permite que las cosas se desarrollen para Él demostrar su poder. Porque la cantidad de guardias que se pusieron para resguardar la tumba, claro, se le puso un sello romano a la tumba. Por petición, claro, reformulamos. La tumba de José de Arimatea, la petición de Nicodemo que se nos entregara el cuerpo, porque Jesús, y eso quizás no mucha gente como que lo toman en cuenta, había una élite que seguía a Jesús, o no que lo seguía, sino que simpatizaba con Jesús. Y esa élite, a la hora de Jesús morir, miren cómo se encajan. Y entonces José de Arimatea tiene una tumba que ni siquiera la ha utilizado. No ha habido un muerto que se ponga en la tumba. Entonces él brinda la tumba. Llaman a Nicodemo porque es el que tiene la influencia, pide el cuerpo. Pero entonces los sacerdotes cuando los sacerdotes ven el movimiento, van inmediatamente donde Herodes, ¿no? Sí. Y le dicen, mira, necesitamos varias cosas. Primero, soldados romanos. Segundo, ponerle un sello de la autoridad, que nadie se atreva. Y que esté vigilante porque sus discípulos pueden venir al tercer día. Y robarlo. Lo que me llama mucho la atención es como los mismos sacerdotes, fariseos, saduceos y demás tenían tan pendiente lo que Jesús había dicho. Ellos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar. Ahora, ellos también debieron de darse cuenta que Jesús había dicho que Él iba a morir, como murió, y que Él iba a resucitar. Pero esa es la parte física que podemos ver. Satanás no se conformó con ese sello físico, sino que Él mismo, con sus guardas más leales, o sea, con los demonios más poderosos, se encargó de estar ahí, de velar. De velar. Velar esa tumba, que nadie me entre, que nadie me toque. Porque Satanás, los guardias romanos y el mismo pueblo de Dios, los fariseos, escribas y sacerdotes, tenían temor de que este hombre resucitara. O sea, ahí surgió una inquietud. ¿Cuál era el miedo? De que resucitara. O sea, ¿cuál era el miedo? De que resucitara. O sea, ¿cuál era esa... Ok, lo matamos. ¿Y se resucita qué? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál era el temor a que Jesús resucitara? Como de hecho pasó. Pero ¿cuál era el miedo? Sencillo. A ver. Primero, ustedes saben que parte de los sacerdotes, parte de los saduceos, fariseos y líderes del pueblo seguían a Jesús. Incrédulos, pero lo seguían. ¿Por qué ellos lo seguían?
Porque si Jesús tomaba el reino y se sublevaba en contra de los romanos, ellos iban a decir, nosotros te seguíamos y estábamos en tus reuniones, nosotros también necesitamos cargos dentro de... Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál era el miedo específicamente de los sacerdotes y demás? Ellos no podían decir que no fueron ellos que juzgaron a Jesús y no podían decir que no fueron ellos que mataron a Jesús. Si Jesús resucita, porque ellos hicieron una rebelión pública en contra de Jesús ya en los últimos días. Si Jesús resucita y ellos no podían decir, mira, nosotros hay que darnos parte en el reino porque nosotros estuvimos ahí. No, porque ellos demostraron, pasó lo mismo que va a pasar o que ha pasado con Satanás. Jesús sabía que los escribas y fariseos estaban ahí y no estaban detrás de la palabra cuando él predicaba. Incluso él se lo decía, ustedes andan detrás de mí, pero es que ustedes, o sea, no están en esto espiritualmente hablando. Si Jesús ahora resucita, hay un problema. Ellos quedaron en evidencia delante del pueblo. Lo mismo que pasó con Satanás. Cuando Satanás se ensoberbece y eso se ve en toda la atmósfera celestial, que él es el que instiga para darle muerte al Hijo de Dios, ya todos los seres celestiales dijeron... Se pone en evidencia. Estamos claros. Estamos claros. Igual sucedió con los escribas y fariseos y demás. Gente... Si Jesús resucita de verdad. Ahora hay otra inquietud allí. Hay otra inquietud. ¿Por qué Jesús no se mostró públicamente otra vez? Sino en secreto con los discípulos. Porque bueno, yo no sé si esa parte es la que toca el lunes. Pero eso es como otra inquietud que surge dentro de la situación. O sea, yo sé que parte del miedo, y eso es lo que tú dices, o sea, si se pone en evidencia de que nosotros lo matamos, y aquí resucita, todo lo que nosotros hemos dicho, de lo cual él iba en contra, pues ya aquí terminamos, aquí se acabó esto. Y no solamente eso, posiblemente ellos le hicieron saber eso mismo a Herodes. Exactamente. O sea, si se le da seguimiento a este asunto del cristianismo, y esta gente prospera, y este hombre de algún modo hace lo que fuera para hacerlo mostrar después de su muerte, pues tristemente tu sistema va a caer y el de nosotros también. Exactamente. Pero ahí mismo entramos a la lección de el lunes, que es que responde esa parte que dices, sobre Ha resucitado. la demostración a las demás personas y todo esto. Y ya sabemos que la tumba sellada, Satanás quería sellar la tumba, el gobierno romano quería sellarla, el pueblo de Dios incluso, que todavía seguía siendo pueblo de Dios, ¿verdad? Hasta que no se cumpliera el tiempo especificado por la profecía. Exactamente. Selló la tumba, no quería que Jesús resucitara. Ahora, hay algo interesante. ¿Y es que resucitó? Vamos a ver esa parte del lunes. Ha resucitado. La victoria de Cristo sobre Satanás, sobre la muerte y todo eso. Háblame un poco de esto. O sea, realmente ahí donde va la otra inquietud. Resucita. Va María temprano, María Magdalena, a ver. La primera que va a la tumba y encuentra la tumba abierta. Y Jesús todavía está ahí en la zona. Entonces le dijo, mira, ve a decirle a los muchachos que yo vi. O sea, Pedro y los demás venían en camino a contemplar el suceso. Más sin embargo, ya María tenía la noticia en las manos. Los ángeles que estaban le dijo, hey, no, es que acuérdense lo que le dijo. Que al tercer día va a resucitar. Resucitó. Cuando ella le va a tocar, ¿qué le dijo él? No, todavía. Pues yo no he subido al Padre. Y recuerden que y por eso siempre recalcamos que el ministerio de Jesús no terminó en la cruz. No. Entonces, él dijo, déjame subir al Padre para ver si este negocio quedó bien. O sea, yo digo, caramba, el Señor sabía, pero él tenía que tener la confirmación personal del Padre de que el sacrificio por nosotros, pues, se pagó el asunto. Entonces, él fue, habló con el Padre y volvió aquí a la tierra. Entonces dijo, sí, ahora sí. Pero mientras tanto, Jesús solamente estuvo haciendo ese trabajo entre los discípulos. No apareció en el templo. No apareció en una plaza. No anduvo públicamente en ningún pueblo. Ni se fue de gira con los discípulos durante el tiempo que duró aquí. Después que resucitó. Pregunto, ¿por qué? Sí, bueno, ahí hay varias cosas que hay que decir. Lo primero es que no solo se le aparece a los discípulos, sino que, recuerda, cuando él se va
habían 120 presentes que lo vieron irse. Y el libro Hechos, capítulo 1, verso 3, podríamos leer, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días. Mira ahí el tiempo. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días, Jesús no solo se le aparece a los discípulos, porque incluso las mujeres son parte, ¿verdad?, de los que ellos se le aparecen, y todo un grupo de personas. Ahora, como tú dices, ¿por qué ya no se le aparece a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos? Porque no fue donde Pilato, porque no fue donde Herodes. Porque ya ellos, como el mismo Jesús dijo en una ocasión, a ustedes si se les diesen más señales de las que se le ha dado, aún así no creerían. Ya para Jesús era banal mostrársele a las personas que en él de ninguna manera iban a creer. Jesús pudo haber ido frente a frente a donde Anás o delante de Caifás, y ellos iban a volver a hacer lo mismo, a tratar de matarlo, porque ya no hay, digámoslo de cierta manera, nosotros que tenemos unos temas por ahí sobre el fin del tiempo de gracia, a Anás, a Caifás, los dirigentes del pueblo, ya se le había terminado la gracia. Esa es la respuesta, esa es la realidad. Ya ellos habían tenido su oportunidad. Dicho sea de paso, el deseado de toda la gente así lo confirma. Pilato, ellos, cuando estuvieron enfrente de Jesús, era la oportunidad para ellos reconocer, porque ellos sí sabían a quién tenía. Pilato sabía que ese hombre que estaba delante de él no había hecho nada, que era inocente, y por eso su esposa se acerca y le dice, mira, yo tuve un sueño con este hombre, no te metes en eso, porque eso te va a traer problemas. Sí, era la oportunidad para él, y él sabía, porque él sabía que ese hombre no había hecho nada. No había hecho nada. Y que lo estaban acusando injustamente. Él tenía el poder, ¿para qué? Para liberarlo, no lo hizo. Perdió su oportunidad. Igual, esos líderes religiosos tuvieron la oportunidad, estuvieron frente a Jesús, pudieron reconocer, pero estaban cegados. El enemigo lo tenía cegado, perdieron su oportunidad. Incluyendo, y este es un poco, ¿verdad? Como que nos hemos entrado a un tema un poco delicado. Un poco espinoso. Incluyendo a la multitud que expresa el deseo de toda la gente, que la misma multitud que dijo, dennos a Barrabás y, ¿verdad? Y agarren a Jesús. Era el mismo grupo, el mismo pueblo de Israel, que antes había dicho, Jesús hijo de David, bendito el que viene en el nombre de David. O sea, la misma multitud que lo había recibido con palmas y con hojas y con cosas, es la misma multitud que dice, no, agarren a este, llévenselo preso, mátenlo y dennos a Barrabás. En ese momento, no solo los sacerdotes, no solo los escribas, no solo los fariseos, sino también esa multitud selló su tiempo de gracia. Es por lo que cuando Jesús va camino al Golgotá, le dice a las mujeres que lloran, dicen, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque ya se había decretado una sentencia en contra de todo el que había levantado la mano, el que había levantado su voz, y habían dicho, crucifíquenle. Hay algo muy interesante con respecto a esto de ha resucitado. Y hay un punto que la lección no lo resalta, pero me gusta como siempre ponerle algunos ingredientes para enriquecer el tema, de los temas de ahí. Es que Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Jesús resucitó por la vida que había en él. O sea, aunque el Padre manda un ángel y dice, hola, despierta, no es el soplo que le dio a Adán. No. O sea, exacto. es por la vida que hay en él. Y quiero poner eso en detalle porque dentro de nosotros hay algunas ideas. Recuerdo que el papá de Waggoner y Waggoner en su momento decían que Jesús lo resucitaron. Porque el libro de Romanos habla un poquito de eso, pero realmente no es que a Jesús lo resucitaron. Jesús resucitó por la vida que había. O sea, él venció la muerte. Y él mismo lo dijo. Yo pongo mi vida. Y yo la vuelvo a tomar. Y yo vuelvo. Y aquí hay un misterio con respecto a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios se cumple en su tiempo. O sea, la palabra, como dice el libro de Salmos, de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, tiene vida la palabra de Dios, vida.
Al tercer día, cuando me maten al tercer día, esa palabra que él dijo ahí, esa palabra fue la que tuvo poder para sacarle a su misma palabra, porque la palabra de Dios no es una expresión como la de nosotros. O sea, yo expreso un deseo y no se cumple. Yo expreso una palabra y no se cumple, pero eso no pasa en Dios. Exacto. Y quien dijo esa palabra fue Dios. Sí, sí, sí. Porque Jesús es Dios. Tú dijiste algo interesante. Cuando el ángel le dice, tu padre te llama, no le está devolviendo el soplo de vida, que es lo que va a suceder con nosotros si morimos o con todo lo que ha muerto. En Jesús, ¿verdad? Que ha muerto en el Señor, Jesús le devolverá su soplo de vida. Lo que sucedió con Jesús no era ese caso, porque Jesús tiene vida en sí mismo, una fuente de vida eterna. La vida no muere. La vida no puede en Dios morir. No muere. La vida en Dios no muere. No muere. Exactamente. Entonces, nos vamos a la parte del martes, ¿verdad? Muchos se levantaron con él. Sí. Y aquí hay algo interesante. Bueno, el mismo texto lo aclara, porque ese texto puede confundirse mucho. Muchos entienden que estos santos resucitaron cuando Jesús muere. O a la hora tercera, o sea, cuando se rasga el velo, que hay un terremoto, se descubren los sepulcros. Estos sepulcros. Pero esa gente no resucita en ese momento. No hay forma. Se abren los sepulcros en el momento. Exacto. Se abren los sepulcros, pero es cuando Jesús se levanta, cuando Jesús abre, ¿verdad? Cuando abre la tumba Jesús, entonces ahí sí, esos santos que han muerto que murieron en el Señor, pues salen. Hay muchos que dicen que Job pudo haber estado en ¿Quién sabe? porque él dijo, y yo veré a mi Redentor. Serían especulaciones, podríamos creer que Abel también se levantó, que fue el primer mártir. Pudo Pero haber sido. todo eso son especulaciones, el mismo Juan el Bautista, pero no tenemos ningún registro que nos confirme eso. Exactamente. O sea, serían simplemente especulaciones. Leemos el texto. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, Claro, muy claro. vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 51 y 53. Es interesante cómo entonces el Señor, como tú dices, el Señor se le apareció a un grupo bueno, pero hubieron otros mensajeros que se le aparecieron a muchos, diciéndole, mira, el maestro resucitó. Entonces yo sabía que yo estaba muerto y yo resucité con él. O sea, yo te digo, mira, eso fue un momento muy especial. Y yo me hago esta pregunta. Ellos fueron testigos, o sea, del milagro de la resurrección, al igual que Lázaro, al igual que el hijo de la viuda de Naín, y otros más que fueron evidentes al pueblo del poder de Dios a través de o sea, que podía vencer la muerte. Entonces, la cuestión es, y aquí hay algo muy preocupante espiritualmente, ¿cómo continuó el pueblo? O sea, los dirigentes judíos, a pesar de tener toda esta evidencia, continuaron dándole persecución a aquellos que hablaran de Jesús. Pienso yo que eso debió embargarlo a ellos en un momento de decir, guay, ¿qué he hecho? O sea, porque la demostración era demasiado evidente, ¿no? Sí. De eso. Ahora hay otro elemento aquí, que voy a colocarlo, porque no está dentro de la lección, es como para colocar un paralelo, y es que esto Satanás lo va a falsificar. Satanás va a falsificar estos que han resucitado. Esa resurrección Satanás la va a falsificar al final de estos días. O sea, como haciendo una aplicación propia para nuestros días, estos milagros Satanás lo va a falsificar en el sentido de que los demonios se van a encarnar y van a aparecer a sus seres queridos como en esto. ¿Y saben qué le van a decir? Las mismas palabras que decían los apóstoles, las mismas palabras que decían Jesús. Entonces, fácilmente yo puedo decir, pero como cuando resucitó nuestro maestro, que resucitó muchos muertos, así venimos nosotros también a testificar de esto y de esto. O sea, hay una
hay un desafío espiritual en el cual nosotros estamos hoy día, que tenemos que pedir al Señor que dé una claridad mental y espiritual muy profunda para discernir cuándo estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Saben que en cuanto a esto, he visto cómo, porque el enemigo se la ingenia de diferentes maneras para introducir este mismo asunto de la inmortalidad del alma, aún en nuestras iglesias. He escuchado a predicadores prestigiosos decir que ellos van a la tumba de sus madres, que ellos le ponen una florecita, que la limpian, que le llevan su, ¿verdad?, su regalo y que hablan un rato en la tumba. Luego escuché una pregunta que le hiciese una locutora en una radio adventista a una psicóloga sobre este tema. Sobre que, nosotros no creemos en la muerte, porque la psicóloga, recuerden, en ese momento estaba hablando sobre la sanidad después de la muerte de un ser querido. Entonces la locutora le pregunta, ¿qué tú crees de ir al cementerio, de hablar con la doña que murió y todo eso? La psicóloga decía que eso era bueno para la sanidad emocional. Como el desahogo, por así El decirlo. desahogo, exactamente. Tú decir cosas que no le pudiste decir en vida, tú se las dices a la tumba y tú como que ya te desahogaste. Te desahogaste. Qué fino puede ser eso para que empecemos a creer en lo que la Biblia dice que no deberíamos creer. Y para empezar a escuchar la voz de Satanás diciendo, no moriréis, no has muerto, no moriréis. Le puedes hablar al muerto, le puedes llevar flor al muerto, le puedes hacer esto. Y lo mezclo con lo que tú estás diciendo. Imagínate de repente buenos cristianos que no creen en esto de que hay vida después de la muerte, ¿no? Y que van a la tumba de sus madres, pero no creen que hay vida después de la muerte. O sea, ellos lo hacen por un asunto psicológico, para sanarse psicológicamente. Y Satanás le despierta, ¿verdad? Se personifica en su madre, que ellos todos los años van y le llevan flores a la tumba. En su madre, se personifica en su madre y ahora le dice, mi hijo, me mandó el jefe. Dice el jefe que ya no empieza a guardar sábado, que ya eso no es así. Eso está abolido. Eso está abolido. Así como el jefe mandó cuando Jesús resucitó, que resucitó un grupo, también me mandó a mí ahora, vemos un grupo. Me resucitó. Ellos pueden mentir. Eso es fino. Eso es muy fino, porque es que me están moldeando para creer algo que ya la pluma inspirada ha dicho que podrá suceder en el futuro. No, que podrá, no, que va a Que va a suceder. suceder. Y si yo, por ejemplo, le hablo a un muerto, en algún momento yo voy a esperar alguna respuesta del muerto. Pero ¿no? es que no tiene sentido tú Es lo que digo, ¿verdad? hablar con algo que no tiene. Exacto, cómo que tú responder. sabes que no te está escuchando, que está muerto, que no tiene parte en este mundo, pero que de repente te diga, yo he escuchado todo lo que tú me has dicho. Sí, recuerda que tú me dijiste esto en tal ¿Recuerda cuando fecha, tú me dijiste sí, así, aquello. yo, bueno, ahora quiero decir. Tú me confesaste y yo te perdoné. Así es. Muchacho, O sea, eso es Sí. bien Las fino. emociones pueden traicionar la razón en un momento determinado. Y creo que por más terapéutico que pueda ser muy peligroso a la vez. Es más peligroso que terapéutico. Es más peligroso que terapéutico. Entonces, muchos se levantaron con él, muchos dieron testimonio de él. También testimonio de él dieron los soldados. Porque por eso es que digo, que Dios permite como que Satanás haga su cosa. Sí, pone soldados ahí, no te preocupes. Pero lo poderoso es que cuando Jesús resucita, esos mismos soldados que estaban custodiando esto, ahora tienen que decir que Es verdad. es que él despertó. Mira, hubo un temblor, una cosa y una luz, y él salió. Sobre el testimonio de los soldados, hasta películas se han hecho. Hasta películas se han hecho. Y se ha estructurado una serie de argumentos, porque supuestamente, bueno, la Biblia dice que a ellos Lo sobornaron. lo sobornaron para que... No porque digan ellos nada. dijeron Miren la mis verdad. hijos, no. Ellos dijeron la verdad cuando se le preguntó, no, la verdad es que nosotros estábamos ahí despiertos y de pronto vimos esta luz, este asunto, caímos como muertos. De ahí para allá no sabemos nada. La cosa es que cuando despertamos,
La tumba Eso no estaba estaba vacía. No estaba vacío. La tumba estaba vacía. Entonces, cuando ellos fueron ante ese testimonio de autoridades, cállense la boca, porque ustedes dicen ese asunto, se nos cae todo este Se nos cae sistema. todo este O sea, argumento. no tenían ni siquiera que hablarle de Jesús ni los discípulos, no. Que esos soldados hubiesen dicho lo que vieron, Sí, sí, sí. abajo el sistema. O sea, como tú dices, Satanás, Señor, deja que Satanás trabaje para que se ponga en evidencia el mismo, porque aquí hay una característica de la maldad, y es que nada hay oculto que un día no se sepa. O sea, si Siempre. tú actúas con maldad, si tú actúas con engaño, ese engaño tendrá en su momento una apertura, se va a ver. Entonces aquí, estos soldados fueron sobornados, dijeron que fueron sus discípulos que se lo robaron, y como la voz de la autoridad es la voz que se oye, es a la que se le da credibilidad. Cuando ellos dijeron, porque ese fue el argumento, ¿y qué pasó? Se lo roban sus discípulos. Y por allá fueron a hacer un culto con él, de la cuestión. O sea, incluso hasta formularon una especie de doctrinas con el asunto de los muertos, porque ustedes saben que dentro de Israel habían diferentes concesiones acerca de la vida y la muerte. Entonces ellos no, que sacaron el cuerpo, construyeron una teoría de que resucitó, pero eso lo tiraron por ahí. Sí, sí, sí. Y muchos se levantaron con él y eso nos da una gran esperanza. Porque estos fueron las gavillas, las primicias de entre los muertos, la esperanza de que hay una resurrección. Así es. Y que ellos se levantaron porque eran santos, ellos se levantaron y fue un grupo bastante grande que se levantó para, con su Señor, ir al reino de los cielos, ¿no? Y así mismo se levantará ese grupo que haya sido fieles para el fin de los tiempos. Lo del miércoles, testigos del Cristo resucitado. Testigos del Cristo resucitado. Y en la parte del miércoles tenemos toda una lista con las citas bíblicas de cuántas personas, de tantas personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Pues, hay algo muy interesante con respecto a esto, que Jesús aquí se le aparece a los discípulos cuando ellos han de algún modo abandonado el ministerio. O sea, esta aparición es muy especial porque para reconfirmarlo otra vez al ministerio, dice: muchachos, yo estoy aquí. O sea, ustedes me vieron cuando yo morí. Ustedes me vieron cuando me atraparon preso. Ustedes son testigos no solamente de mi resurrección, ustedes son testigos antes de la resurrección. O sea, yo me estoy presentando ante ustedes ahora para que ustedes crean todo lo que yo les dije, incluyendo a los muchachos que van camino de Maús. O sea, estas apariciones de Jesús, dice el libro de Lucas, que él le abrió entendimiento para que entendiesen las escrituras, para que ellos pudieran ver que lo que decían los salmos, que lo que decía Moisés y lo que decían los profetas era verdad acerca de él. Y hay algo aquí muy importante, y es que cuando los discípulos salen a ser testigos ya al público en sentido general, ellos están seguros de lo que están diciendo. O sea, y aquí viene algo muy importante. Una cosa es cuando tú presentas la palabra de Dios por una simple lectura o un estudio teológico que tú has hecho de ella. Y otra cosa es cuando tú presentas la escritura como un resultado de haberla experimentado. O sea, la gente se da cuenta. Es como cuando alguien te está vendiendo un producto, pero en su corazón, allá adentro, es lo que anda buscando dinero. Él no está ofertando un producto que realmente es bueno. No. Entonces, eso se nota, eso se percibe, eso se capta. Entonces, cuando de algún modo estos muchachos ahora salen a predicar y a enseñar a ese Cristo, no solo que murió, dice, como dice el apóstol Pablo, sino que también que resucitó. O sea, ellos le dicen, y esto no es un cuento, es que yo lo vi. Incluso a ellos le inquirieron y le dijeron: miren, dejen de hablar de él. Pero ¿cómo vamos a dejar de hablar lo que Es hemos que visto? no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así Porque es. esto es real, eso no es una filosofía. Claro, y que eran muchos. O sea, no era uno, no eran dos con una idea de pronto diferente. Era un gran grupo. Y coherentes todos. Claro, y todo en lo mismo. Todos porque coherentes. cabe resaltar que hasta aquí ellos, y podemos rescatar algo de lo que dijo Alfonso, habían ya conocido al maestro antes de. Ahora el Señor, bueno, claro, va con cada uno de ellos para que ellos puedan entenderle, abre el entendimiento. Y ahora ellos dicen: ok, entonces, ahora sí entendemos qué era lo que tú querías que nosotros hiciéramos en nuestro ministerio. Ahora sí, entonces, vamos a realizar eso. Y es por eso que el mensaje, y lo vemos en la iglesia primitiva,
O sea, la manera en la que ellos predicaban y cómo parecía que todos estaban conectados. Nota que incluso se derrama el Espíritu Santo sobre ellos porque eran uno, eran un cuerpo. Sí, no había diferencia entre ellos. Entonces, eso denota que realmente la experiencia que ellos tenían era una experiencia como real. Y testigos del Cristo resucitado, los dos caminos de Emaús, las mujeres, María Magdalena, Marta y demás, los discípulos, estaban también los mismos 120. Y hay un testigo muy interesante que la lección resalta, que es Pablo. Pablo, que era un enemigo abierto. Porque tú podrías decir de repente no, porque los demás eran amigos de él, lo seguían. Eso se cuadraron. Eso se cuadraron. Sí. Pero Pablo, que era un enemigo abierto y que iba detrás de perseguir a los seguidores de Jesús, se choca, se encuentra con el mismo maestro y entonces él da testimonio del Cristo resucitado. Hay un punto aquí que quiero como llamar la atención y es un caso, para ponerlo en paralelo, ¿cómo se llama? El que dijo, si yo no viera los clavos y tocara su costado, Tomás, yo no voy a creer. Sí. Entonces, ven, para que tú sepas. Mira la cicatriz ahí. Y mira la cicatriz, soy yo. Hay una poesía que dice, pero Tomás no lo creía, no lo podía aceptar. Tenía que ver con sus ojos y con sus dedos tocar aquellas cicatrices formadas en la cruz que por nuestros pecados sufrió el gran. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo tener ese encuentro con ese Jesús? Para que mi vida se cambie. Que es la razón de ser de estos estudios. Claro, o sea, Tomás dijo, yo quiero ver aquí su mano y tocar el costado. O sea, amigo, amiga que nos escucha, que nos ves, ¿quieres tú tener ese encuentro con Jesús? Solamente tienes que desearlo así como Tomás. Yo quiero, o sea, de corazón, yo quiero conocer a Jesús. Y se va a encontrar. Jesús dijo que hay una bendición mayor que la de Tomás. Y es la de creer sin ver. Y nosotros tenemos esa bendición. Y si Él dice que es mayor que la de Tomás, ¿es mayor? Nosotros tenemos que creer en eso. ¿Es mayor? En creer en el Maestro, sin necesariamente tener, porque Tomás dijo, es que yo necesito entrar mis dedos en las llagas. Y ver si es de verdad la cosa. No, nosotros no tenemos que hacer sufrir a Jesús metiéndole el dedo en la llaga. No. Nosotros tenemos que creer por la fe de que Él es. Y ahí va entonces algo que muy importante que nosotros sepamos. Y es que el Evangelio no es un asunto científico. No. Es un asunto de fe. Simple, o sea, nosotros no podemos con metodología humana trabajar este asunto. Esto es un asunto netamente trabajado desde el punto de vista divino y por la fe. O sea, ¿por qué? Porque la ciencia tiene la metodología de que si no lo veo, si no lo escucho, si no lo palpo, si no lo percibo en mi sentido, no es. Entonces, ahí es donde cae la teología moderna. Porque la teología moderna quiere aplicar el método científico a un asunto de fe. Y la teología moderna, si tú no compruebas que es real, entonces ellos no creen. Mira, uno de los problemas que me he encontrado a veces es porque yo me alegro que los científicos encuentren cosas que la Biblia ya lo dice. Ahora, yo no lo creo porque los científicos encontraron, es porque ya la Biblia lo dijo. Ahora, la teología moderna cree en cosas de la Biblia, mira que no cree en la Biblia. Cree en cosas de la Biblia porque la ciencia ha demostrado que es verdad. Nosotros no podemos creer en la palabra, no podemos creer porque ya me demostró la ciencia de que era verdad. No, la ciencia lo muestra o no lo muestra, me da igual porque yo creo en la palabra. Y es un peligro cuando nosotros como cristianos nos sentimos como, ay, lo dijo la ciencia, como que descansé porque lo aprobó el mundo, porque lo aprobó el hombre de ciencia. Y no descanso cuando en mí, por el poder de la palabra, desaparece la duda. Y eso tú lo dices, y es así porque, darling, porque puede llegar un momento en que la ciencia compruebe y dé por hecho algo que la Biblia dice lo contrario. ¿Ok? Y es como ya dicen ustedes, es que la Biblia es un asunto de fe.
algo que el ojo simple no puede ver. Por eso es que siempre decimos, las cosas hay que verlas por el ojo de la fe. Así es. ¿Verdad? Primicias de los que durmieron. Hemos hablado ya un buen poco de esto, sobre el grupo de personas, sobre esa primicia. Y miren cómo las fiestas de Israel, pues daban a notar cosas que iban a acontecer y que iban a acontecer ya en la venida de Jesús. Dentro del ministerio de Jesús. ¿Por qué nosotros como adventistas no celebramos las fiestas? Que hay muchas personas por ahí que celebran ciertas fiestas. Porque no puedo celebrar la fiesta de la primicia porque se cumplió en la resurrección de estos individuos que resucitaron con Jesús. Así es. Si yo celebro la fiesta de la primicia, lo que estoy diciendo es, no, esta no es la primicia que estábamos esperando, hay que esperar otra primicia. Si celebro la fiesta de la Pascua, lo que estoy diciendo es, Jesús no es la Pascua que había de venir, necesitamos esperar otra Pascua, o sea, al Mesías. Estaríamos en la misma situación en la que está el pueblo de Israel actualmente. Y por eso no celebramos nosotros la fiesta, porque esas fiestas se cumplieron en Jesús. Totalmente. O sea, en el ministerio de Jesús. Y también recordemos que dentro de Israel eran 7 fiestas las que habían, y que dentro de esas 7 ya hay 5 que se han cumplido en el ministerio de Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de las primicias, era una práctica que había en Israel agrícola, de que cuando se hacía la cosecha, la primera parte que se tomaba se llevaba al santuario y allí se ofrecía como una ofrenda de paz. O sea, estas ofrendas lo que tenían como objeto no era el perdón del pecado, no era la paga de mi culpa, no, esto era como el resultado de mi agradecimiento de lo que Dios había hecho por mí, ¿no? En favor mío, o como aprobación de lo que yo he hecho. Entonces yo agarro esta primicia, la llevo, la convierto en pan o en harina, entonces la presento como una ofrenda al sacerdote, ¿no? Como resultado de la provisión de Dios para mí. O sea, que el poder de Dios obró en la siembra que yo hice, y por eso es el resultado que hay. Así es, y que esto se llevó a la realidad en Jesús. Porque entonces cuando Él resucita, Él pues presenta esto como su primicia, ¿no? Así es. Y es maravilloso porque tanto para el cielo como para nosotros nos abre la esperanza, ¿verdad? De que en algún momento, si es que el Señor permite que nosotros pues descansemos en este mundo, que en algún momento nuestro Dios nos levantará de los muertos. Qué privilegio habrá sido para aquellas personas que en ese momento resucitaron, ¿no? Y se fueron al cielo. Con Jesús. Pudieron mirar eso que de pronto habían escuchado en el pasado cumplirse, pero en la vida de ellos, ¿no? Y no solo eso, ser un testimonio antes de irse al cielo con Jesús, ¿verdad? Durante ese periodo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Yo creo que cada uno de nosotros, así como nuestros amigos, debe descansar en esa maravillosa promesa. Gloria a Dios. La victoria de Cristo sobre la muerte es y fue nuestra gran esperanza, y lo seguirá siendo hasta el tiempo en cuando Jesús decida venir en gloria. Una tumba sellada, quisieron sellar la tumba de Jesús, quisieron ponerle un sello romano, quisieron ponerle un sello humano, Satanás quiso sellar la tumba de Jesús, pero gloria a Dios porque no permaneció sellada, porque fue descubierta, porque Jesús, como dice la lección del lunes, ha resucitado, y esa resurrección entonces nos ha dado a nosotros esperanza. Muchos se levantaron con Cristo Jesús como parte de ese grupo que fue al cielo preparando el lugar, preparando el espacio para cuando nosotros lleguemos. Y hubieron muchos testigos inequívocos de la resurrección de Jesús, muchos de sus discípulos, muchos que no eran discípulos, diciendo, sí, el Maestro ha resucitado, y nos lo han dejado escrito en su palabra. Primicia de los que durmieron fueron aquellos que resucitaron con Jesús. Si quieres prepararte y unirte a este grupo de primicia que está en el reino de los cielos, dile al Señor, Señor, tómame como enteramente tuyo, perdona mis pecados, y quiero que cuando tú vengas yo ir contigo al reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas bendiciones.